Aplicación de los métodos igual al valor en libros, costo mayor al valor en libros y costo menor al valor en libros. Aplicación del método costo igual al valor en libros. La sociedad XYZ, sociedad anónima, alcanzó la posesión del 70% de las acciones en la sociedad controlada ABC, sociedad anónima. Son 12.000 acciones de valor nominal a 1.000 pesos, sustentando el siguiente patrimonio. Entonces, primero que todo, vamos a identificar quién es la sociedad controladora y quién es la controlante. Tengamos en cuenta que la sociedad XYZ, sociedad anónima, está alcanzando la posesión del 70% sobre ABC. En este caso, la controladora sería XYZ y la controlada sería la empresa ABC, sociedad anónima. A continuación, ese es el patrimonio de la sociedad anónima ABC. El patrimonio de los accionistas inicial, entonces, es como capital suscrito de 10 millones, capital suscrito y pagado, como reserva legal de 5 millones y de revalorización del patrimonio tienen 5 millones, para un total de 20 millones. Tengamos en cuenta que esta empresa ABC es la que estamos comprando o es la que se está comprando por parte de XYZ y nos da esta información de patrimonio. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la casa matriz, es decir, XYZ, está comprando el 70% de esta sociedad, entonces se discriminan los valores de la siguiente manera. De 10 millones por el 70% quedarían 7 millones para empresa XYZ y para ABC como minoritaria o como controlada le quedarían 3 millones. 7 más 3, 10 millones. Como reserva legal, entonces tenemos 5 millones de reserva, el 70% para XYZ tendría 3 millones 500 y para ABC de 1.500.000. La revalorización patrimonial, el 70%, 3 millones 500 y el 30% para ABC de 1.500.000. En este caso, la minoritaria o ABC tendría una posesión de 6 millones y la mayoritaria, en este caso XYZ, por 14 millones. 14 millones más 6 millones, pues en total, digamos que serían 20 millones, que sería la base de negociación. La sociedad inversora contabilizó la inversión por el método del costo así. ¿Quién es la sociedad inversora? En este caso sería XYZ. Por lo tanto, ella debe contabilizar la inversión a una cuenta que según el Plan Único de Cuentas de esta sociedad es la 120505, inversiones en comercio, por 14 millones. Recordemos que estos 14 millones hacen parte del patrimonio de la sociedad XYZ con la nueva adquisición. 14 millones y pues para pagar esta nueva inversión tienen que sacar su dinero de bancos por 14 millones, por lo tanto habría una disminución en bancos. Nota, este registro de compras de 8.400 acciones de la empresa ABC Sociedad Anónima. Recordemos que aquí inicialmente digamos que ellos compran unas acciones y compran el sí el 70%. Aquí en el enunciado nos dicen que son 12.000 acciones del valor nominal a 1.000, pero como está adquiriendo de esas 12.000 acciones solo el 70%, quiere decir que esas acciones tienen un costo de 14 millones. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a hacer el respectivo registro. Al momento de presentar los estados financieros, la sociedad XYZ, recordemos que la sociedad XYZ es la que está comprando, la controladora, contabilizó la valorización por el método del costo, por los cambios observados en el patrimonio. Claro, al comprar una empresa, pues digamos, está teniendo un cambio en su patrimonio. Entonces, en este caso, XYZ registraría dentro de su patrimonio de la siguiente manera. Registra 15 millones, una reserva legal de 5 millones, una revalorización de 5 millones y una utilidad del ejercicio de 5. Esta es la información de XYZ. Ahora, teniendo en cuenta esta información,
y este nuevo cambio en el patrimonio nuevamente se distribuye el capital. ¿Por qué? Porque digamos que la sociedad minoritaria también tendrá una participación dentro de este capital de la empresa XYZ a pesar de que la está absorbiendo. Entonces, 15 millones por el 70% da 10 millones 500. En este caso hay un cambio para la minoritaria del 30% de este total del patrimonio de XYZ tendría una participación de 4 millones 500. La reserva legal de 3 millones 500, este es el 70% y 1.500.000 para la minoritaria, 1.500.000 más 3 millones 500 pues nos da 5 millones. De revalorización tenemos 5, entonces el 70% serían 3.500.000 y minoritaria tendría una participación de 3.500.000. Como utilidades del ejercicio, 3.500.000, en este caso las utilidades eran de 5 millones y en este caso para XYZ quedarían 3.500.000 y para la empresa ABC de 3.500. Como podemos observar, digamos que hay un cambio en el patrimonio, ¿cierto? Porque este era el patrimonio de ABC. ABC tuvo un cambio significativo. Aquí observamos que cuando inicialmente se hizo la conversión, la minoritaria tenía una posesión de 3 millones, pero como ya hace partícipe de XYZ, ahora tiene una participación de 4.500 en su capital social. Y asimismo, en cuanto a la reserva y en cuanto a todo el tema de su participación, digamos que tiene algunos cambios patrimoniales. Valor en libros de la sociedad. Inicialmente, XYZ tenía en sus libros un valor de 30 millones de pesos. Pero como cada una hace una participación, pues con el cambio que hubo, en este caso la inversión de XYZ quedaría por 21 millones. Y básicamente pues sumamos los 10 millones 500, los 3 millones 500, los 3 millones 500 y los 3 millones 500. Y aquí nos daría 21 millones. Este sería la participación de XYZ. Costo histórico de la inversión. ¿Cuánto realmente fue la base de negociación? Pues esta la tenemos acá. Fueron 14 millones, ¿cierto? Estos serían los que están acá. Y la valorización de la inversión, para que nos dé 21, ¿cuánto nos faltarían? 7 millones. En este caso, como podemos observar, el costo es igual al valor en libros. ¿Por qué es igual al valor en libros? Porque el costo fue de 14 más la valorización que son 7, nos da 21. Y la participación en este momento es patrimonial, es de 21 millones. Tenemos que entonces evidenciar estos 7 millones como una valorización. Entonces la llevamos a una cuenta a la 190505 denominada valorización de inversiones en comercio por 7 millones contra superávit por valorización que sería la 380505 para esta empresa por 7 millones. Ese sería el registro de la valorización por 7 millones. Tengamos en cuenta que como estamos hablando del método igual al valor en libros, este es evidenciado acá. 21 millones, que es el nuevo capital de la sociedad XYZ, y el costo de negociación más la valorización, pues nos vuelve a dar los 21 millones. En este caso, digamos que aquí es donde podemos observar que realmente hay un costo igual al valor en libros. Al momento de hacer la transición al método del costo, el método de participación patrimonial, se hace la reversión de las valorizaciones o provisiones que existen en el momento. Entonces, ¿qué hay de valorización? Pues los 7 millones, en este caso la reversamos el asiento anterior. Entonces, como nos damos cuenta, la 190505 inicialmente está el debe, ahora pasa al crédito, y la 380505 estaba al crédito, ahora hacemos un asiento reversándolo que pasaría por 7 millones. Ese sería el registro de la reversión de valorización. Luego, digamos, el método dice que se procede a aplicar las cuentas del método en cuentas apropiadas de las inversiones que corresponden a los elementos del patrimonio de la subordinada. En este caso, ¿quién es la subordinada? Pues ABC. ¿Y quién se vuelve, digamos que como casa matriz? Pues XYZ. Así, el valor nominal de la acción, el valor de las reservas y de las utilidades del ejercicio acumuladas se registran en las cuentas apropiadas.
Entonces, 12053505 acciones en comercio por 10.500.000. Esos 10.500.000 los pasamos de acá. Recuerden que cuando se hizo la distribución posterior, perdón, este era el patrimonio de XYZ inicialmente, pero al hacer esta negociación, esta queda con un patrimonio de 10.500.000. Entonces aquí tiene algunos cambios patrimoniales, ya que debe distribuirle a la sociedad minoritaria un porcentaje de participación. 3.500.000 de reserva legal, igual los tomamos de acá, 3.500.000 de reserva legal de la sociedad XYZ. Recordemos que este asiento es el de este patrimonio, es el de ABC, y este es el patrimonio de XYZ. Entonces estamos pasando los valores de XYZ una vez hay digamos que una negociación como tal. Bueno, y las inversiones en comercio, ¿por cuánto fueron? Por 14 millones. Aquí observamos que realmente está bien la operación, y estas inversiones en comercio son las que inicialmente se establecen aquí como base de negociación, o que se observa en este asiento cuando la sociedad inversora contabiliza la inversión. Bueno, entonces aquí, de esta manera quedaría, digamos que el asiento del registro de la reversión de esta inversión por reclasificación de su valor. Entonces, aquí ya hacemos esta operación y luego registramos la participación de la casa matriz en el superávit de la subordinada. Entonces, participación por superávit por valorización. En este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Tuvimos un superávit de valorización por 7 millones, es decir, tuvimos una ganancia aquí inicial que se reflejaba por 7 millones. Estos son los 7 millones que van corriendo y se registran como un superávit. Entonces, esa participación luego causamos contra la participación en utilidades y la participación por superávit por valorización. Entonces, la participación en utilidades sociales lo tomamos de acá, que serían los 3.500.000, las cuales están enumeradas y están con color naranja, y la participación por superávit por valorización, los 3.500.000, los cuales son tomados de aquí de la revalorización de el segundo asiento, perdón, de la segunda tabla donde contabilizamos el patrimonio de la empresa XYZ. Listo. Y el superávit por valorización entonces quedaría contra los 7 millones. Y aquí pues ya contrarrestaríamos el valor del superávit. Si la subordinada distribuye las utilidades de 5 millones, el 10% para reserva legal y el 50% para dividendo en efectivo, a la casa matriz le corresponden 3.500.000. Se contabiliza como un valor de la inversión. Entonces, caja 3.500.000 y la participación en utilidades por 3.500.000. Digamos que así, digamos ya daríamos por finalizado el costo o el registro de las dividendos repartidos en efectivo por la casa matriz. Que de la participación en utilidades sociales. Al igual, estos se ven reflejados acá como participación en utilidades del ejercicio, y acá como revalorización del patrimonio, que serían esos mismos 3.500.000. No siendo más, ese sería el método o el costo igual al valor en libros. Bueno, ¿por qué es igual al valor en libros? Recordemos que aquí en esta parte encontramos que la empresa adquirió básicamente su capital social inicial eran de 30 millones, ¿cierto? El de la empresa como tal, XYZ inicial, ¿cierto? Pero con la combinación que hubo con la sociedad minoritaria, ahora a él le corresponde 21 millones, ¿cierto? El costo histórico de la inversión, aquí se daba en el ejercicio, el costo histórico, que sería la base, son 14. Y los 7 de valorización son 21, ¿cierto? 14 más 7, 21. Por lo tanto, la participación en el patrimonio es igual al valor en libros. Aquí podemos evidenciar la aplicación del método.
Bueno, a continuación, entonces les voy a explicar el método costo mayor al valor en libros. Entonces pasamos acá a la segunda hoja. La sociedad XYZ alcanzó la posesión del 70% de las acciones en la sociedad controladora ABC Sociedad Anónima. Son 12.000 acciones a un valor nominal de 1.000, por base de negociación de 15 millones, sustentando en el siguiente patrimonio. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que la base de negociación, esta va a ser de 15 millones, varía al anterior ejercicio. Primero que todo, pues tenemos que pedir el patrimonio de la sociedad que estamos comprando. Entonces, según la información financiera de la empresa ABC, Sociedad Anónima, la cual estamos absorbiendo, le vamos a pedir el capital suscrito y pagado y la reserva legal. En este caso serían 20 millones de pesos, 15 de capital suscrito y 5 de reserva legal. Como se está adquiriendo el 70%, pues entonces 10.500.000 para la empresa XYZ y 4.500.000 para la empresa ABC Sociedad Anónima. Entonces aquí 10.500.000 más 4.500.000 nos da 15 millones. 5 millones. Estos 5 millones se distribuyen de la siguiente manera. 70 para la empresa XYZ, que sería el 70%, serían 3.500.000, y el 30% para la empresa minoritaria, que sería ABC, por 1.500.000. Entonces, sumamos el capital de participación que tendría cada sociedad. Entonces, para XYZ, pues tendríamos una participación por 14 millones y la minoritaria, en este caso ABC, tendría una participación de 6 millones de pesos. 14 más 6 millones darían 20 millones. ¿Cuánto fue la base de negociación? Aquí está en el enunciado. En el enunciado decía que 15 millones de pesos. En este caso, 15 millones de pesos. Y el valor de negociación para XYZ fue de 14. Como podemos observar, el costo es mayor al valor en libros. Costó 15 y el libro registra 14 millones. Básicamente aquí podemos evidenciar el método. Bueno, entonces ahora procedemos a hacer lo siguiente. La sociedad inversora contabilizó inicialmente la inversión por el método del costo así. Entonces, según el plan único de cuentas de esta empresa, 120505, llevamos a inversiones en comercio por 15 millones de pesos contra moneda nacional por 15 millones de pesos. Recordemos que estos 15 son la base de la negociación que se establece iniciando, digamos que el ejercicio. Luego, ya contabilizando esta inversión inicial, ahora realizamos lo siguiente. La provisión para colocar el valor de la inversión para que nos quede igual al valor en libros de la sociedad receptora. ¿Cuánto hay de diferencia acá entre 14 y 15? Pues 1.000.000. Esa diferencia se lleva acá contra una 31.9905 que se llama provisión de inversiones, que sería de 1.000.000. Y contra provisión por acciones por inversiones, en este caso por eso es una 12 en este plan único de cuentas por 1.000.000. Y así quedaría, digamos que para igualarnos al valor en libros, es decir, para la diferencia que se registre entre 14 y 15 millones. Luego, entonces, la sociedad controladora, ¿quién sería la controladora? XYZ. Hace la transición al método de participación patrimonial. Recordemos que lo que estamos aplicando en estos momentos es un método. En este caso, reclasificamos las inversiones en cuentas a propiedad de inversión y crédito mercantil, y la provisión acumulada en el año anterior se cancela. Entonces, registramos de la siguiente manera. 12053505 cuentas en comercio por 6 millones. Estos 6 millones, pues básicamente son los que se extraen de la siguiente conversión. Entonces, 12053532, 3.500.000. Esos 3.500.000 son los que tomamos de acá arriba, de la reserva legal. Crédito mercantil en propiedad. El crédito mercantil, recordemos que la diferencia es de 1.000.000. Entonces, esta diferencia la tomamos acá y la pasamos para acá. O en su defecto sería restar F13 menos F12. Entonces serían los 15
perdón, los 15 de acá, menos F12, que serían esto, pues igual daría la diferencia de 1.000.000, ¿cierto? Entonces, de ahí tomaríamos la diferencia, o en su efecto lo pueden tomar del asiento anterior, que sería el 1.000.000 de pesos. Listo. La participación en reserva ya dijimos de dónde la habíamos tomado, que es de acá a la parte de arriba. Y esta 1205-3505, que serían los 6 millones, los tomamos, recordemos, del ejercicio, vamos al ejercicio anterior y los tomamos de acá. De la participación de la minoritaria. Entonces, estos 6 millones los arrastramos para acá. Listo. Inversiones en comercio por 6 millones. Aquí para la participación, para el ajuste por inflación, hacemos lo siguiente. Tomamos los 15 millones y a los 15 millones le restamos los 6 millones, le restamos los 4.500 y le restamos el millón. Entonces, aquí igual queda la operación. Entonces, F31 menos E27, que serían los 6 millones, menos E28, que serían los 3.500 de reserva legal, menos E30, que sería el crédito mercantil por 1.000.000. Entonces, el ajuste por inflación nos daría de 4.500.000. Listo, y al final pues básicamente se registra la recuperación de la provisión porque la idea es recuperarlo. Entonces, en este caso, la 129905 pasaría por 1.000.000 y el millón se tomaría como una recuperación de provisión al ingreso por 1.000.000. Si nos damos cuenta, este asiento, digamos, cambia, ¿cierto? Porque la 129905, que estaba a provisión por acciones, estaba al crédito por 1.000.000. En este caso la vamos a reversar, quedaría por 1.000.000 y se establece un ingreso por 1.000.000 de pesos como un ingreso. ¿Por qué lo aplicamos de esta manera? Porque recordemos que estamos aplicando el costo mayor al valor en libros. Teníamos 14 millones en libros, pero realmente la negociación se hizo por 15 millones. En este caso, la empresa estaría ganando 1.000.000 de pesos y este 1.000.000 de pesos se registra como un ingreso. Listo, aquí pues digamos que ya terminaríamos el método de costo mayor al valor en libros. Procedemos al costo menor al valor en libros. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Si las acciones fueron compradas por menor valor en libros, esto es, si su valor en libros es de 12 millones y se pagó 9 millones, su registro es el siguiente. ¿Qué estamos viendo acá? Pues básicamente que la sociedad tenía un valor en libros por 12, pero realmente la empresa que está comprando, esta empresa está pagando 9 millones. Entonces está pagando un valor inferior al valor en libros. Valor en libros 12, adquisición por 9 millones de pesos. Listo. El valor de las inversiones en comercio por 9 millones contra 9 millones de donde sacamos la plata para pagar esta nueva absorción de empresa. Entonces, este sería el registro de XYZ. Recordemos que XYZ es la que está comprando la empresa ABC. Es decir, XYZ siempre en este ejercicio es la controlante y ABC es la controlada. Cualquier diferencia con el valor en libros de la inversora se registra siempre como valorización. Entonces, en este caso, pues recordemos, el valor en libros era 12, pero realmente pagó 9 millones. ¿Cuánto estaría ganando, digamos, en sí? ¿O cuánto sería la valorización para XYZ por 3 millones, ¿cierto? De 9 a 3, pues ahí, de 9 a 12 hay una diferencia de 3 millones. 19.0505 por una valorización de 3 millones contra superávit por valorización por 3 millones. Y aquí registraríamos inicialmente esa inversión. Llega el momento de la transición.
Entonces, ahora al momento de la reclasificación de las inversiones por aplicación del método de participación se detallan en los siguientes registros. Entonces, acciones en comercio por 6 millones. Recordemos que esos 6 millones se arrastran de los ejercicios anteriores. Entonces, acá decía valor de la minoritaria por 6 millones de pesos, ¿cierto? Participación en la reserva legal por 3.500.000. Ese valor también lo arrastramos. Entonces, 3.500.000. Ajuste por inflación, 2.500.000. Ahora ya les voy a decir cómo sacamos este ajuste por inflación. La inversión inicial de adquisición en este ejercicio, básicamente, pues aquí lo dice que se está adquiriendo o se está pagando 9 millones, entonces pagamos los 9 millones. Entonces estamos adquiriendo una inversión contra crédito mercantil negativo en la cuenta 1605-1015. 9 más 3, 12, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sacamos este ajuste por inflación? Básicamente, 9 más 3, 12, menos 6 millones de crédito en comercio o de la participación de la minoritaria, que sería estos, menos la reserva legal. No olvidemos que la reserva legal se toma de acá. Entonces, nos quedaría un excedente de 2.500.000 o 2.500.000. Bueno, luego el superávit por valorización. Entonces, recordemos que se compró en 9 millones, pero realmente la compañía valía 12 millones en libros. Entonces, nos valorizamos en 3 millones contra una valorización de inversiones en comercio por 3 millones. Entonces, hasta aquí daríamos el costo menor al valor en libros. Recordemos que es costo menor al valor en libros porque adquirimos la compañía en 9, pero realmente en libros valía 12 millones. Y aquí, digamos que daríamos por finalizado los 3 métodos de participación que una compañía podría aplicar en el momento de adquirir o absorber a otra compañía. Eso se llama inversiones en acciones o inversiones en asociadas. Eso sería un ejemplo de los métodos. Espero sea de su utilidad. Muchas gracias.